Bueno, en efecto, ¿no? Como recordarán, quien les habla estuvo patrocinando a los agraviados del fatídico hecho que sucedió en octubre del 2008. Se dio el juicio en la ciudad de Cajamarca y finalmente luego del juicio se sentenció al conductor, al señor Álvarez Terrones, a 15 años de pena privativa de libertad, más el pago de una reparación civil de 1,5 millones de soles a ser repartido entre los agraviados, ¿no? Esta sentencia, sin embargo, fue apelada, más o menos el juicio se llevó a cabo en el 2014, recordarán, fue apelada por la defensa del sentenciado, y bueno, la Corte Suprema ha confirmado lo que ha resuelto en Cajamarca, es decir, han confirmado y el acusado, el señor Ronald Álvarez Terrones, tiene pues que pasar una condena de 15 años de pena privativa de libertad. En realidad esta sentencia ya se conocía porque ya más o menos aproximadamente un año ya salió en el sistema la parte decisoria, es decir, en el sistema de la Corte Suprema ya se había, colgado el fallo. Pero el día 2 de abril, bueno, nos han notificado formalmente ya la sentencia, donde ya nos dan a conocer los argumentos y los fundamentos que ha esgrimido la Sala de la Corte Suprema para, confirmar esta sentencia. En realidad, nosotros hemos escuchado muchas versiones, inclusive que el conductor está libre, pero el señor está internado en el establecimiento penitenciario de Cajamarca, cumpliendo su condena, y bueno, con esta sentencia prácticamente él estaría, pesando una pena de 15 años desde el 2014, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué es lo que va a pasar si es que este personaje no hace la cancelación de todo el monto que se indica en la sentencia? Aclarando, ¿no? El señor está internado en el establecimiento penitenciario más o menos desde el año 2013. El juicio se llevó en el 2014 y desde el 2013 se va a contar los 15 años más o menos, ¿no? O sea, no desde el 2008, porque al señor se lo detuvo, recordará la población, el año 2013. Entonces, desde el 2013 se va a contar los 15 años. Pero como el señor lo han condenado por un delito, que tiene ciertos beneficios, él podría obtener algún beneficio siempre y cuando pague la reparación civil. Es decir, inclusive hay la figura de la libertad condicional, es decir, cumples una cierta parte de tu condena y bajo ciertas reglas de conducta sales, dentro de una de ellas es el pago de la reparación civil. No sé, la verdad, cuál sería la capacidad en todo caso de esta persona de pagar el 1,5 millones de soles a los agraviados, ¿no? En todo caso, pues, si es que no paga, no tendría ningún derecho a recibir ningún beneficio y bueno, tendría que cumplir su pena a cabalidad, ¿no? Esta es una notificación que nos ha llegado y bueno, por ser un caso emblemático y de conocimiento público, es que bueno, estamos transmitiendo, estamos informando, estamos comunicando. Obviamente, pues, los agraviados no creen que se pueda pagar la reparación civil, ¿no? Entonces creo que quizás por el lado de la justicia, por ahí lo valoran esta sentencia. Hay otras personas, agraviados y otras personas que consideran que la pena debió ser mayor, porque así lo pidió el fiscal. Sin embargo, pues lamentablemente en el juicio no se presentaron todos los agraviados y los testigos, ¿no? Esto quizás no determinó de que el juzgado o la sala en Cajamarca condene por un delito más agravado como el delito de homicidio calificado y solamente se calificó como homicidio simple. O sea, lamentablemente no hubieron más elementos de prueba. Bueno, entendemos, ¿no? Creo que hay mucha gente que tuvo sus motivos para no ir a juicio, ¿no? O en algún tipo de temor, algún tipo de que la gente ya no vivía en Celendín, es decir, hubieron muchos motivos, ¿no? Y a pesar de que se tejen muchas versiones, especulaciones, que no
no solamente fue culpa de este señor, sino hubo una suerte hubieron autores intelectuales o hubo más personas que participaron. A pesar de ello, pues esa situación no se pudo demostrar en juicio, ¿no? Entonces, en concreto, lo que en Lima la Corte Suprema reconoce es que el señor, mejor dicho, no ha demostrado que él le hayan con una fuerza irresistible, porque él dice: a mí me jalaron y no pude enganchar el carro. Eso no ha podido demostrar. Para la Corte Suprema han valorado que el señor era un conductor con años de experiencia, que tenía la licencia A3, que ya había encontrado un desperfecto en el freno de mano, y a pesar de ello se arriesgó a trasladar pasajeros y se arriesgó a, digamos, estacionar el vehículo en una zona cerca de un abismo. Entonces, todos estos factores lo evaluó la Corte Suprema, así como lo evalúa la Sala en Cajamarca, y bajo estos parámetros, bajo estos argumentos, es que finalmente se confirma la sentencia, ¿no? En todo caso, doctor, ¿no hubo tanto interés de los agraviados en hacer una denuncia más amplia, extensiva, para que la pena sea mayor? Porque imagínense, la muerte de 8 personas solamente por 15 años es un hecho que quizás muchos de los celendinos no lo entienden. Sí, por eso yo entiendo de que hasta este momento la indignación, porque se siente digamos, que hubo injusticia, aún permanece, y seguramente permanecerá en el recuerdo, en los corazones y digamos, en la impotencia de los celendinos, ¿no? Y bueno, es importante aclarar de que, como les repito, en el 2013 se llevaba un juicio, pero a ese juicio fueron pocos los testigos a testificar, valga la redundancia. Fueron pocos los agraviados, incluso los que fueron a testificar. Quizás fueron contados, ¿no? Entonces, obviamente, a pesar de que el fiscal acusó pidiendo 25 años por un delito de homicidio calificado, porque la teoría del fiscal era decir de que había alevosía y había lucro, porque era la tesis de que al conductor se le había pagado para finalmente desbarrancar el vehículo, fingiendo un supuesto asalto. Esa situación no se pudo demostrar porque, como te repito, lamentablemente muchos llamados a declarar en su momento, testigos, agraviados mismos, no fueron al juicio, ¿no? Como te repito, quizás la motivación quizás pueda estar justificada. Muchos de ellos expresaban algún temor, algunos no vivían ya acá, tenían sus motivos por no ir a declarar. Eso, en todo caso, ya será sujeto al análisis personal o al ámbito privado de cada familia. Eso ya se verá en ese escenario. Pero con lo poco que se llevó a juicio es que finalmente, pues, se logró la condena por homicidio simple, ¿no? Yo sé que es una situación absolutamente que no satisface, se percibe aún como una injusticia, pero no se tenía de otras. Ahora, la apelación de la defensa que se llevó a Lima, bueno, ellos decían de que el señor debía ser absuelto, ya que hubo una fuerza irresistible que él no pudo resistir, y por ello él dejó desenganchado el carro. ¿Y cuál era esa supuesta fuerza? El hecho de que a él lo bajaron intempestivamente los supuestos asaltantes, ¿no? Pero la Corte Suprema no analizó y dijo que esa situación no estuvo probado, y más bien lo que sí estuvo probado era que había un asalto, pero a los señores que venían en motocicletas tras del ómnibus, y que ellos vieron que al ómnibus se desbarrancaba. Entonces, como que no consideraron esta coartada que quería, digamos, esbozar la defensa del acusado, y confirmaron, digamos, la sentencia en el sentido de que existió un dolo por las descripciones que mencioné, ¿no? Es decir, el hecho de que el conductor tenía experiencia, tenía licencia 3, tenía conocimiento de que había una falla, y a pesar de esa falla en el freno de mano, él seguía trasladando a 25 personas y detuvo justamente el vehículo en un abismo, al lado de un abismo, justamente llevando esa cantidad de personas, ¿no? Entonces, esos son factores que la Corte Suprema analizó para finalmente decir si ha existido dolo de parte de este señor, y por lo tanto se debe confirmar su sentencia por los 15 años.